Sebastián Alcázar despertó aquella mañana antes de que el sol tocara los cristales de su penthouse. No necesitaba despertador. Su cuerpo obedecía órdenes incluso dormido, como si también hubiera firmado un contrato de confidencialidad con su disciplina. La ciudad de Guadalajara se extendía bajo sus pies, dorada y lejana, pero dentro del departamento no había olor a café familiar ni ruido de platos. Solo mármol, acero, silencio y una chaqueta italiana esperando sobre una silla demasiado perfecta. Su asistente había dejado 3 carpetas sobre la mesa del comedor, aunque Sebastián jamás comía allí. Revisó cifras de ocupación hotelera, reportes de inversión y una queja menor sobre fallas eléctricas en un edificio recién adquirido por su grupo. Menor, había dicho el informe. En su mundo, las palabras pequeñas servían para esconder problemas grandes. Sebastián lo sabía, pero esa mañana lo leyó sin emoción. Había aprendido a desconfiar de todo, incluso de las malas noticias cuando llegaban demasiado educadas. Mientras él se abotonaba la camisa frente a un espejo importado, Valentina Ríos discutía con una olla de frijoles que parecía tener voluntad propia. En su cocina angosta, el vapor empañaba la ventana y Lucía, su hija de 8 años, hacía la tarea sobre una silla coja. Valentina llevaba el cabello recogido con un lápiz, las manos oliendo a jabón y tela, y esa expresión de mujer que todavía no ha desayunado, pero ya resolvió 3 emergencias. Mamá, si una persona dice que otra es inútil, ¿eso la vuelve inútil o solo vuelve grosera a la persona?, preguntó Lucía, sin levantar la vista del cuaderno. Valentina dejó la cuchara sobre el plato con más cuidado del necesario. A veces los niños no preguntaban por curiosidad, sino porque habían oído demasiado. Ella sonrió, aunque la sonrisa le salió con una orilla torcida. Depende, mi amor. Si lo dice alguien que no sabe lavar ni sus propios calcetines, cuenta como ruido ambiental. Lucía soltó una risa pequeña, satisfecha con la justicia poética. Valentina la miró y sintió esa punzada conocida, mitad ternura, mitad cansancio. Su hija merecía una casa sin voces duras, sin puertas cerradas de golpe, sin un padre que aparecía solo para exigir respeto como quien cobra renta. Mauricio Salvatierra todavía era su esposo ante la ley, pero en la práctica era una deuda emocional con zapatos brillantes, y Valentina, aunque muchos no lo notaran, ya estaba dejando de pagarla. Aquella tarde tenían comida en casa de doña Elvira, la madre de Mauricio. Valentina planchó su blusa azul, remendó deprisa el dobladillo del vestido de Lucía y guardó en su bolsa una carpeta manila que no pensaba mostrar todavía, no por miedo, no exactamente. Hay verdades que no se lanzan en medio de un día limpio en se broche en medio de una mesa llena de gente venenosa. Se reservan para cuando puedan cortar limpio, sin ensuciar las manos más de lo necesario. Mauricio llegó tarde, oliendo a perfume caro comprado con dinero ajeno. Miró la cocina como si fuera una sala de espera pobre. Luego miró a Valentina de arriba abajo. ¿Eso te vas a poner?, preguntó. Ella bajó la vista a su blusa, limpia, sencilla, digna. No, Mauricio, me voy a poner una corona y 2 guardaespaldas, pero se me retrasaron. Lucía se tapó la boca para no reírse. Él no encontró gracia. Los hombres inseguros rara vez tienen buen oído para el humor. La casa de doña Elvira estaba en una colonia antigua, con bugambilias sobre la barda y grietas finas en la pintura, como arrugas de una mujer que había resistido más de lo que contaba. Allí estaban los primos de Mauricio, 2 tías con mirada de inventario, y un cuñado, que siempre olía a cerveza aunque jurara haberla dejado. Doña Elvira recibió a Valentina con un gesto tímido. No la abrazó, pero le apretó la mano un segundo más de lo normal. La comida empezó con caldo, tortillas calientes y comentarios disfrazados de preocupación. Mauricio habló de negocios, de contactos, de una oportunidad inmobiliaria que según él iba a cambiar la vida de todos. Valentina escuchó en silencio, cortando la carne de Lucía en trozos pequeños. Sabía reconocer el tono de Mauricio cuando mentía, elevaba un poco la barbilla. Sonreía sin enseñar los dientes y usaba palabras grandes para tapar huecos. Esa tarde estaba construyendo un palacio entero, con humo. La casa de mi mamá tiene mucho vaso sobre la mesa. Si la vendemos ahora podemos invertir en algo serio. Claro, hay personas que no entienden de visión, se conforman con coser botones y contar monedas. La tía Rosalba soltó una risita obediente. Valentina levantó la mirada. No le dolió la burla, le dolió la burla,
Le dolió que doña Elvira bajara los ojos como si su propia casa le pidiera perdón a todos. La casa no se puede vender así nada más, dijo Valentina con voz tranquila. Tiene adeudos que alguien tuvo que pagar antes de que ustedes la usaran como boleto de lotería, con esa paciencia falsa de quien se prepara para humillar. ¿Y tú qué, Masen? ¿Y tú qué vas a saber?, preguntó. Por favor, Valentina, no arruines la comida queriendo parecer inteligente. Ya bastante haces con estar sentada ahí sin aportar nada. El silencio cayó sobre la mesa con peso de plato roto. Lucía dejó de masticar. Doña Elvira cerró los dedos alrededor de su servilleta. Mauricio, animado por la cobardía ajena, sonrió más. Eres una inútil, dijo al fin, saboreando cada sílaba. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Valentina sintió el golpe. Claro que lo sintió. Nadie se acostumbra del todo a que lo pisoteen. Pero también sintió otra cosa, una puerta cerrándose por dentro. No lloró. Eso decepcionó un poco a la familia, que quizá esperaba espectáculo para acompañar el postre. Valentina solo tomó el vaso de agua de Lucisa, limpió una gota sobre la mesa y acomodó la servilleta en su regazo. «Come, mi cielo», le dijo a su hija. «La gente con hambre dice tonterías, y la gente con ego también. A veces se juntan las dos cosas». Lucía obedeció, pero sus ojos estaban brillantes. A veces una niña aprende demasiado rápido dónde empieza la dignidad. Mauricio siguió hablando, pero Valentina ya no estaba allí del todo. Su mente viajó a una oficina notarial de paredes amarillas, a una firma temblorosa de doña Elvira, a recibos pagados con meses de trabajo acumulado, a noches cosiendo hasta que los dedos se le dormían. La casa que Mauricio quería vender ya no le pertenecía a él ni a sus fantasías. Valentina era la dueña legal. No, sino porque alguien tenía que salvar aquel techo de las manos de un hijo irresponsable. Doña Elvira lo sabía. Había llorado el día que Valentina pagó la última deuda, no con lágrimas ruidosas, sino con esa vergüenza antigua de las madres que aman a hijos que no siempre merecen defensa. «No quiero quitarle nada a nadie», había dicho la anciana. Valentina le respondió entonces lo mismo, que se repetía ahora en silencio. «No le estoy quitando, doña. Estoy evitando que le arrebaten lo único que le queda». Aquella frase le sostuvo la espalda durante toda la comida. Cuando salieron, Mauricio intentó tomarla del brazo, pero Valentina se apartó con suavidad. «No hagas teatro en la calle», murmuró él. Ella lo miró como se mira una mancha vieja en una pared, sin sorpresa, con cansancio. «El teatro lo diste adentro. Yo solo vine a recoger a mi hija». Lucía apretó su mochila contra el pecho. Mauricio quiso responder, pero una vecina abrió la puerta de enfrente y él recordó, convenientemente, que su reputación necesitaba público favorable. Más tarde, Valentina dejó a Lucía con doña Carmen, la vecina que cuidaba niños, plantas y secretos con la misma seriedad. Tenía un turno de limpieza nocturna en un edificio corporativo del centro, uno de esos lugares donde las luces brillaban incluso cuando nadie trabajaba, para que la riqueza no se sintiera sola. Llevaba en la bolsa un pan dulce para su hija y la carpeta manila contra el pecho, como si los papeles pudieran darle calor. A esa misma hora, Sebastián Camsar entraba por el estacionamiento privado del edificio Torre Niebla, irritado porque su equipo no había resuelto aún la falla eléctrica reportada. No avisó su visita. Le gustaba ver los problemas sin maquillaje, aunque sus empleados llamaban a eso liderazgo directo, para no decir miedo con corbata. El guardia casi se cuadró al verlo. Sebastián no saludó con descortesía, sino con esa eficiencia fría que a veces duele más que un insulto. El edificio estaba casi vacío. Arriba quedaban algunas oficinas encendidas. Abajo el personal de limpieza movía cubetas y bolsas negras como sombras cansadas. Sebastián caminó hacia el elevador, revisando mensajes en su teléfono. Había comprado esa torre 3 meses atrás y planeaba convertirla en sede administrativa de su grupo. Todo debía funcionar. Todo debía obedecer. Él había construido su vida sobre esa regla. Quizá porque la infancia le había enseñado que lo que no se controla, termina abandonándote. Valentina entró al elevador en el piso 6 con una cubeta vacía, una bolsa de pan y el rostro agotado. Sebastián apenas levantó la vista. Vio unos tenis gastados, manos ásperas, una blusa limpia pero vieja. Ella vio un hombre alto, demasiado bien vestido para estar a esas horas en un edificio con olor a cloro. Ninguno dijo nada al principio.
En los elevadores, la gente practica una intimidad falsa, respira junta, evita mirarse y finge que no existe. Entonces la torre entera parpadeó. Primero fue una luz, luego otra, y después un golpe seco detuvo el elevador entre dos pisos. La oscuridad cayó con un zumbido breve. Valentina soltó una maldición bajita, de esas que una madre censura a medias aunque su hija no esté presente. Sebastián apretó el botón de emergencia una vez, luego otra. Nada. Su mandíbula se endureció. No era claustrofobia. Era algo peor para él, la humillación de no poder ordenar que el mundo siguiera funcionando. ¿Usted trabaja aquí?, preguntó Valentina, buscando su teléfono en la bolsa. Algo así, respondió Sebastián. Mala respuesta. Demasiado vaga, demasiado de hombre acostumbrado a que no le pidan detalles. Ella iluminó el panel con la pantalla de su celular. Pues dígale a ese algo así que arregle la luz, porque yo tengo una niña esperándome, y un pan dulce que no sobrevivirá a otra tragedia. Sebastián la miró, sorprendido. En medio de la oscuridad, aquella mujer acababa de regañar al dueño del edificio. El intercomunicador seguía muerto. Valentina logró hacer una llamada antes de que la batería bajara al 5%. Doña Carmen, ¿Lucía está bien? Dígale que mamá va tarde, pero que no se asuste. Sí, cenó. La medicina está en la bolsa rosa. Media cucharadita, no más. No le diga que me quedé encerrada, porque luego se pone dramática y empieza a repartir mis cosas como herencia. Su tono era ligero, pero Sebastián escuchó la grieta debajo. Valentina guardó silencio un momento. Luego bajó más la voz. Mañana le pago lo que falta, se lo prometo. Hoy no alcancé porque compré el jarabe. No se preocupe, yo veo cómo le hago, gracias, de verdad. La llamada se cortó. En la cabina oscura quedó algo más incómodo que el calor. La intimidad de una preocupación que no había sido invitada. Sebastián apartó la mirada, pero ya era tarde. Había escuchado demasiado para seguir siendo un extraño limpio. ¿Su hija está enferma?, preguntó él, y por primera vez en el día su voz no sonó como una orden. Valentina tardó en contestar. Asma, nada que no se controle con medicina, limpieza y milagros baratos. Los milagros baratos no suelen funcionar, dijo Sebastián. Ella soltó una risa seca. Los caros tampoco siempre, nomás vienen mejor envueltos. Él quiso responder, pero no encontró frase. En su mundo, el dinero compraba soluciones. En el de ella, apenas compraba tiempo. Sebastián se quitó el saco y lo dobló sobre el brazo, no porque hiciera calor, sino porque de pronto se sintió ridículo con tanta tela cara en una caja detenida. Valentina se sentó en el suelo sin pedir permiso. Se va a ensuciar, advirtió él. Ella levantó las cejas. Señor, limpio baños de abogados. El piso de un elevador no tiene secretos para mí. Sebastián casi sonrió. Casi. Hacía años que nadie le hablaba sin calcular consecuencias, y era inquietante descubrir que no le molestaba. Pasaron 20 minutos, luego 30. Valentina le ofreció la mitad del pan dulce, partiéndolo con una servilleta. Sebastián lo aceptó por cortesía y descubrió que tenía hambre. El pan estaba un poco aplastado, demasiado dulce, completamente imperfecto. ¿No come azúcar?, preguntó ella. No suelo. Qué tristeza tan elegante. Él la miró en la penumbra del celular moribundo y sintió algo extraño, una punzada de vergüenza por todas las mesas llenas en las que había sin recordar un solo sabor. Cuando por fin se escucharon voces del otro lado de la puerta, Sebastián pudo haber dicho su nombre completo. Bastaba una palabra para que técnicos, guardias y administradores corrieran como si el edificio estuviera ardiendo. Pero Valentina estaba recogiendo su bolsa, acomodándose el cabello con las manos, preparándose para volver a su vida sin pedir nada. Si ella sabía quién era él, pensó, cambiaría la mirada. Todos la cambiaban. El respeto se volvía cálculo, la amabilidad se volvía estrategia, hasta la compasión venía con factura. La puerta se abrió unos centímetros y entró una línea de luz. Un técnico preguntó si estaban bien. Sebastián respondió antes de pensar demasiado. Sí. Soy Diego, de mantenimiento. Me quedé revisando el panel con ella. Valentina giró la cabeza hacia él. Diego, repitió, como si probara el nombre. Sebastián sostuvo la mentira con una calma que usaba para cerrar adquisiciones millonarias. Diego confirmó. Y así, en una cabina caliente, con pan dulce en la mano, y culpa naciendo en silencio, el hombre más poderoso del edificio se volvió alguien común. Valentina salió primero, porque Sebastián le hizo espacio.
A ella le pareció un gesto simple, pero él lo sintió como una rendición pequeña. En el pasillo, las luces de emergencia pintaban todo de rojo. Un guardia empezó a acercarse con demasiada prisa, reconociendo quizá la postura del jefe bajo la camisa y fina, pero Sebastián le clavó una mirada breve, filosa, suficiente para congelar cualquier saludo. Valentina no lo notó. Estaba llamando de nuevo a doña Carmen, volviendo a ser madre antes que mujer cansada. «Gracias por el pan», dijo él cuando llegaron al vestíbulo. Valentina se encogió de hombros. «Gracias por no ponerse histérico. Los hombres encerrados suelen descubrir su personalidad verdadera, y a veces no es bonita». «¿Y la mía?», preguntó Sebastián, sin saber por qué le importaba. Ella lo observó un segundo, con esa franqueza que no pedía permiso. «Todavía no sé, pero para ser técnico, habla como gerente regañado por la vida». Sebastián bajó la mirada para esconder una sonrisa. Era la primera sonrisa honesta del día. Afuera seguía lloviendo. Valentina calculó la distancia hasta la parada del camión y apretó la bolsa contra el pecho. Sebastián vio sus tenis mojados, el cansancio en sus hombros, la forma en que aún así caminaba derecha. Pudo ofrecerle un auto, un chofer, una solución demasiado grande. No lo hizo. Algo en ella le advertía que la ayuda, si no se daba con cuidado, podía parecer una compra. «La acompaño hasta la salida», dijo. Valentina lo miró de lado. «Eso sí sabe hacerlo mantenimiento, ¿no?». Caminaron bajo el techo del estacionamiento, separados por el ruido de la lluvia. Sebastián no estaba acostumbrado a no dirigir la escena. Con Valentina, cada palabra parecía tener que ganarse su lugar. Cuando ella se despidió, levantó la mano sin ceremonia y corrió hacia la calle. Él permaneció allí, viéndola alejarse hacia las luces del camión, con el saco caro sobre el brazo y un nombre falso en la boca. Y, por primera vez en mucho tiempo, su mundo impecable le pareció inútil. Esa noche, Sebastián volvió a su penthouse y encontró todo exactamente como lo había dejado. La chaqueta de repuesto, el agua mineral, la cena enviada por un restaurante que conocía sus preferencias mejor que algunos parientes. Se sentó frente al ventanal, pero no miró la ciudad. Pensó en una niña con asma, en una mujer llamada inútil que repartía pan en un elevador, en una mentira que acababa de inventar sin necesidad. Diego. El nombre era pequeño, sencillo, peligroso, y ya no podía devolverlo. Valentina, por su parte, llegó tarde a casa con los zapatos empapados y el pan reducido a una esquina triste. Lucía la abrazó como si regresara de una guerra. «¿Me trajiste mi concha?», preguntó, dramática. Valentina sacó el pedazo sobreviviente. «Tu concha luchó con valentía. Merece honores». La niña la aceptó con solemnidad. Doña Carmen cobró menos de lo acordado, fingiendo dureza para que Valentina no se sintiera agradecida. En esa pequeña sala había cansancio, sí, pero también calor. Antes de dormir, Valentina abrió la carpeta Manila y revisó otra vez las escrituras de la casa de doña Elvira. Su nombre estaba allí, negro sobre blanco, posilencioso y firme. Mauricio podía llamarla inútil frente a media familia. Los papeles no se ofendían, solo esperaban. Valentina pasó los dedos sobre su frisi y respiró hondo. No quería venganza. Quería libertad, techo, paz. A veces la justicia no entra gritando por la puerta. A veces se sienta callada, con una carpeta bajo el brazo, hasta que llega su momento. Sebastián pasó la mañana siguiente en una junta donde todos hablaban con gráficos, porcentajes y esa fe conmovedora de los ejecutivos, en que una flecha hacia arriba significa felicidad. Él escuchaba, asentía y corregía cifras con precisión quirúrgica, pero una parte de su mente seguía en un elevador oscuro. No pensaba en la falla eléctrica ni en el reporte técnico. Pensaba en Valentina, partiendo un pan aplastado como si compartiera un tesoro, y en su propia voz diciendo un nombre que no era suyo. «Señor Alcázar, ¿autorizamos la renovación completa del sistema?», preguntó un director. Sebastián levantó la mirada. Todos se enderezaron, como si acabara de entrar el invierno. «Sí. Y revisen los contratos del personal nocturno. Quiero saber quién limpia, cuánto gana y quién supervisa». El director parpadeó, sorprendido. En aquella mesa se hablaba de millones, no de cubetas. Pero Sebastián había descubierto algo incómodo. Un edificio no se sostiene solo con acero. También se sostiene con manos que nadie mira. Ese mismo día pidió el informe de Valentina sin pedirlo directamente.
Lo hizo como hacen los hombres poderosos cuando intentan convencerse de que no cruzan una línea. Solicitó listas de proveedores, turnos, incidencias, nombres del personal externo. Allí apareció ella, Valentina Ríos, limpieza nocturna 3 veces por semana, costurera independiente, pagos atrasados en 2 facturas médicas. Sebastián cerró el archivo. No debía saber tanto. La culpa, sin embargo, ya había abierto la puerta y se había sentado cómodamente. Valentina no pensó en Diego hasta media tarde, cuando lo vio frente al cuarto de mantenimiento del edificio, con una caja de herramientas demasiado limpia para confiar en ella. Llevaba camisa sencilla, jeans nuevos y botas que parecían recién salidas de una tienda, donde hasta el aire se paga en mensualidades. Ella se detuvo con una bolsa de uniformes al hombro. «¿Usted trabaja o modela para catálogo de ferretería?», preguntó. Sebastián miró sus propias botas con discreta alarma. «Son nuevas», dijo él. «No me diga. Pensé que las había heredado de un abuelo minero». Valentina siguió caminando, y él la acompañó con la torpeza de quien improvisa una vida común sin haber leído el manual. Había comprado la ropa esa mañana, asesorado por un empleado que seguramente creyó que preparaba una película. Sebastián, hombre capaz de negociar una torre en 40 minutos, no supo elegir un pantalón que pareciera usado por alguien real. Valentina lo dejó cargar una bolsa hasta la salida, no porque necesitara ayuda, sino porque le divertía verlo esforzarse por parecer normal. «¿Siempre viene tan arreglado a revisar cables?», preguntó. «Me gusta estar presentable, claro, porque los enchufes son muy fijados». Sebastián sintió el golpe suave de la burla, y contra toda lógica, le agradó. La mayoría de la gente convertía sus errores en silencios incómodos. Valentina los convertía en pequeñas bofetadas con moño. En la esquina, ella compró café de máquina en un vaso de cartón. Sebastián aceptó uno antes de entender el riesgo. El primer sorbo le produjo una expresión tan seria que Valentina casi se atraganta de risa. «¿Qué le pasa?» «Nada. Está fuerte». «Diego, eso no está fuerte, eso está ofendido con la vida. Cuesta 12 pesos. Tampoco le vamos a pedir poesía». Él miró el vaso como si contuviera un contrato ilegal. Luego bebió otro poco, por orgullo. Caminaron hacia la parada del camión bajo un cielo gris. Valentina hablaba de cosas prácticas. Una clienta que quería un vestido imposible. Lucía que había dibujado una mansión con gallinero. Doña Elvira que no quería tomarse la presión porque la máquina era chismosa. Sebastián escuchaba más de lo que respondía. No estaba acostumbrado a conversaciones sin objetivo. En su mundo, incluso una cena tenía agenda. Con Valentina, las palabras parecían ir descalzas, sin prisa por llegar a ningún acuerdo. Cuando el camión llegó, Sebastián subió detrás de ella, y quedó inmóvil frente al lector de tarjetas. Valentina lo observó con una mezcla de sospecha y diversión. «No me diga que nunca ha tomado camión». «Claro que sí», mintió él, cometiendo la imprudencia de decirlo como quien declara ante notario. El chofer lo miró impaciente. Valentina pagó por ambos, antes de que el teatro se volviera tragedia. «Luego me lo devuelve», técnico elegante, con intereses morales. Sebastián se sentó junto a la ventana, rígido como si el asiento pudiera demandarlo. Un niño lloraba al fondo, una señora cargaba cilantro, un vendedor subió ofreciendo dulces y milagros en bolsitas transparentes. Valentina, acostumbrada al caos, sostenía la bolsa con una mano y con la otra mandaba mensajes a Lucía. Sebastián miró la ciudad desde esa altura humilde y descubrió que las calles que conocía desde su camioneta blindada no eran las mismas cuando se atravesaban con rodillas apretadas y monedas contadas. «¿Y usted no tiene familia?», preguntó Valentina de pronto. Sebastián tardó en contestar. Tenía apellido, herencia, retratos de antepasados y una madre que llamaba en fechas exactas para preguntar por reuniones. No por tristezas. Familia, en el sentido en que Valentina usaba la palabra, no estaba seguro. No mucha, dijo. Ella no presionó, solo asintió, como si supiera que algunas soledades no se abren con preguntas, sino con paciencia. Eso le dio más miedo que cualquier interrogatorio. La primera vez que Sebastián entró en la casa de Valentina, tuvo que agachar un poco con un lápiz en una mano y una mirago de la puerta era bajo. «¿Tú eres el del elevador?», preguntó. «Sí, ¿y gritaste?». «No». «Bien, mi mamá dice que los hombres, mucho a veces, no saben hacer nada.
Bien, mi mamá dice que los hombres que gritan mucho a veces no saben hacer nada más. Valentina apareció desde la cocina. Lucía, ¿qué? Estoy evaluando seguridad. La casa era pequeña, con muebles distintos entre sí y una mesa cubierta por telas, hilos, recibos y una flor de papel hecha por Lucía. Sebastián notó una gotera reparada con cinta, una silla coja, una repisa inclinada. También notó algo que su penthouse no tenía. Olor a comida, dibujos en la pared, una risa esperando cualquier pretexto. El desorden no era abandono, era vida en movimiento. A Sebastián, que vivía entre superficies impecables, le pareció una forma de lujo que nadie le había vendido. No se quede parado como inspector de salubridad, dijo Valentina. Siéntese. La silla de la izquierda no mata, solo amenaza. Sebastián obedeció con cuidado. Lucía se sentó enfrente y siguió examinándolo. Tienes manos raras para ser técnico. ¿Raras? Muy limpias. Mi mamá dice que las manos cuentan chismes. Sebastián miró sus dedos, culpables de firmar contratos, no de apretar tuercas. Uso guantes, respondió. Valentina soltó una tos, que claramente era risa disfrazada. La cena fue arroz, huevo, salsa y tortillas. Sebastián comió despacio, sorprendido por el sabor y por la facilidad con que madre e hija discutían sobre si un dragón podía vivir en una azotea. Lucía sostenía que sí, siempre que no escupiera fuego cerca del tanque de gas. Valentina argumentaba que los dragones ricos seguramente tenían jardín propio. Sebastián escuchó aquel debate absurdo con una concentración casi dolorosa. Nadie le pedía opinión para ganar algo. Nadie esperaba que resolviera el futuro. Solo estaba allí. Al final, Sebastián intentó arreglar la silla coja. Dijo que era sencillo porque había visto un tutorial antes de llegar. Confesión que cualquier técnico real habría llevado a juicio por difamación. Valentina le dio un destornillador y se cruzó de brazos. 10 minutos después, la silla seguía coja, y Sebastián tenía una expresión de ofensa personal. Lucía se acercó, miró la pata torcida y sentenció, «Yo creo que la silla te ganó». Valentina se rió. Sebastián también, aunque le costó reconocer el sonido. Esa noche, al volver a su penthouse, Sebastián encontró un mensaje de su asistente. «La señora Ríos tiene deuda con una farmacia local. Procedemos con apoyo anónimo». Él miró la pantalla largo rato. Un mes antes habría dicho que sí, sin dudar, y se habría sentido generoso. Ahora entendía que pagar en secreto podía ser otra forma de entrar sin permiso. Respondió solo. «No, revisen si el seguro de proveedores cubre emergencias médicas. Para todos». Luego dejó el teléfono boca abajo, incómodo consigo mismo. Valentina también pensó en Diego antes de dormir, aunque se habría negado bajo juramento. Le inquietaba su manera de hablar, demasiado medida su forma de escuchar, demasiado intensa, sus zapatos que no conocían la derrota. Pero también recordaba cómo había dejado que Lucía se burlara de él sin ponerse arrogante, cómo había comido lo servido sin hacer caras, cómo sus ojos cambiaron al mirar la casa, no con lástima, sino con hambre de algo que no era comida. Los días siguientes encontraron excusas para cruzarse. Sebastián apareció para revisar una tubería que no necesitaba tanta revisión, acompañó a Valentina al mercado y cometió el error de comprar mangos sin preguntar el precio. La vendedora, bendita sea la economía con instinto, le cobró como si cada mango hubiera estudiado en Suiza. Valentina lo apartó de allí con indignación. A usted le ven la cara de billete caminando. Tan evidente es como mariachi en biblioteca. En el mercado, Sebastián descubrió que Valentina negociaba con una mezcla de dulzura y amenaza maternal. Conseguía rebajas, saludaba por nombres, recordaba enfermedades ajenas, y sabía exactamente cuál puesto daba cilantro extra sin cobrarlo. Él, que había cerrado acuerdos con fondos internacionales, perdió una discusión sobre jitomates en menos de 20 segundos. Valentina le enseñó a tocar aguacates sin maltratarlos. No los presione como si confesaran un crimen, se tientan con respeto. Sebastián obedeció, solemne, y ella tuvo que morderse la risa. Una tarde llevaron a Lucía al parque. La niña quiso que Diego empujara el columpio, pero le dio instrucciones precisas. Ni muy bajo porque me aburro, ni muy alto porque mi mamá se pone religiosa. Sebastián encontró el punto exacto, después de 3 intentos, y una amenaza de despido imaginario. Valentina los miraba desde una banca, con una bolsa de palomitas entre las manos. Por un instante,
Se permitió descansar. No confiar del todo, no soñar demasiado, solo descansar, que ya era bastante. Sebastián observó a Valentina de reojo mientras Lucía corría tras unas burbujas. Había luz en su rostro cuando miraba a su hija, una luz cansada pero firme. Él se preguntó qué clase de hombre llamaba inútil a una mujer que sostenía así el mundo. Luego pensó en sí mismo, en su mentira, en la facilidad con que había tomado prestada una identidad humilde para recibir una confianza que no había ganado limpiamente. La culpa volvió, menos educada esta vez. Mauricio apareció en la casa de doña Elvira, un domingo por la tarde, con papeles y prisa. Valentina había ido a llevar medicinas a la anciana, y Sebastián la esperaba afuera, fingiendo revisar una caja eléctrica. Desde la ventana abierta se escuchó la voz de Mauricio. «Mamá, necesito que firmes, es por tu bien. Esa casa vieja se está cayendo y Valentina te mete ideas». La anciana murmuró algo débil. Valentina respondió con calma. «Doña Elvira no va a firmar nada que no entienda». «Tú no te metas», espetó Mauricio. «Esta es mi familia». Valentina guardó silencio un segundo, y Sebastián sintió el impulso físico de entrar. No lo hizo. Había aprendido apenas que ayudarnos siempre significa irrumpir. «Tu familia es la señora que estás presionando», dijo ella. «Y yo me meto porque soy quien la llevó al médico, quien pagó la luz atrasada y quien sabe leer antes de firmar. Si eso te molesta, el problema no soy yo». Desde afuera, Sebastián apretó los dedos alrededor de la herramienta que sostenía. Él había destruido empresas con menos rabia de la que sintió al escuchar aquella escena. Pero también oyó a Valentina defenderse, sin perder la voz, sin pedir permiso, sin convertirse en víctima para que alguien la rescatara. Esa dignidad lo dejó inmóvil. Comprendió que su poder, allí, podía ser una falta de respeto si lo usaba para ocupar el lugar que ella estaba reclamando por sí misma. Mauricio salió furioso minutos después, y casi chocó con Sebastián. Lo miró de arriba abajo, reconociendo en él algo que no encajaba con una caja de herramientas. «¿Y tú quién eres?», preguntó. Sebastián sostuvo su mirada con una frialdad que estuvo a punto de delatarlo. «Mantenimiento». «Pues mantente lejos de mi esposa». Valentina apareció en la puerta antes de que Sebastián respondiera. «Ex esposa en proceso, Mauricio. Ve practicándolo para que no te agarre desprevenido la realidad». Mauricio se marchó con una amenaza a medio cocinar. Valentina respiró hondo, luego miró a Sebastián. «No pongas esa cara». «¿Qué cara?». «La de querer comprar una cárcel y meterlo adentro por grosero». Sebastián parpadeó. Había estado peligrosamente cerca de algo parecido. No iba a hacer eso. «Ajá, y yo soy reina de España los martes». Ella se sentó en el escalón cansada. Él se quedó a su lado, sin tocarla, aprendiendo el valor de no invadir un silencio. «Me llamó inútil frente a todos», dijo Valentina, después de un rato. No lo dijo para dar lástima, lo dijo como quien saca una espina y la mira. Sebastián tragó saliva. «No lo eres». «Eso ya lo sé. La cosa es que a veces una se cansa de saberlo sola». Él giró hacia ella. Quiso decirle quién era, ofrecer abogados, seguridad, todo. Pero sus palabras verdaderas estaban atrapadas detrás de su mentira. Y una mentira, cuando se usa mucho, empieza a parecer una casa sin ventanas. Valentina apoyó los codos en las rodillas. «Hay algo que Mauricio no sabe, algo grande, pero no quiero usarlo todavía. No quiero convertirme en él». Sebastián entendió que hablaba de un secreto, aunque ignoraba cuál. La admiró y se sintió peor. Ella, que tenía razones para esconder una carta poderosa, lo hacía por prudencia. Él, en cambio, escondía su identidad por miedo a perder una mirada limpia. En la balanza de la moral, no salía bien parado. Esa noche, al despedirse, Valentina le dio un recipiente con arroz, para que no cene pura tristeza elegante. Sebastián lo tomó con una gratitud desproporcionada. Sus dedos rozaron los de ella apenas un segundo. No hubo música, ni viento oportuno, ni luna obediente, solo una pausa. Valentina retiró la mano primero, no asustada, sino consciente. «Buenas noches, Diego». El nombre falso le cayó encima como una piedra. «Buenas noches, Valentina», respondió él, y por primera vez odió cómo sonaba su propia mentira. En el penthouse, Sebastián comió el arroz frío directamente del recipiente, de pie junto a una cocina que jamás usaba. La ciudad brillaba detrás de él, inmensa y obediente, pero su mente estaba en una silla coja, una niña mandona y una mujer que no necesitaba ser salvada para merecer compañía.
Tomó el teléfono y abrió el contacto de Valentina. Había guardado su número como Burríos, proveedora, una cobardía administrativa. Lo cambió a Valentina. Luego lo miró largo rato, como si un nombre verdadero pudiera perdonarle uno falso. El lunes amaneció con una calma sospechosa, de esas que no anuncian paz, sino acumulación de tormenta. Valentina lo supo desde que encontró 3 llamadas perdidas de Mauricio antes de las 7. Ningún hombre que llama tanto tan temprano trae flores en el alma. Lucía desayunaba cereal mientras dibujaba una casa enorme con un letrero torcido que decía, «No se aceptan gritones». Valentina miró el dibujo, besó la cabeza de su hija y decidió que quizá la niña entendía más de arquitectura emocional que muchos adultos. Mauricio apareció en la casa de doña Elvira a media mañana, acompañado de un primo abogado que usaba lentes sin aumento y voz de notaría barata. Valentina llegó poco después con medicinas, pan integral y la carpeta Manila bajo el brazo. Doña Elvira estaba sentada junto a la ventana, con un rebozo sobre los hombros y los ojos cansados. No parecía sorprendida. Algunas madres presienten los incendios antes de oler el humo. Lo triste es que a veces los incendios llevan su propio apellido. Perfecto, ya llegó la administradora del desastre, dijo Mauricio al verla entrar. Valentina dejó la bolsa sobre la mesa. Buenos días también para ti. Veo que trajiste público. Qué considerado. El primo abogado carraspeó con importancia. Mauricio extendió unos papeles. Vamos a arreglar este asunto de una vez. Mi madre firmará la autorización para vender. Tú no tienes nada que opinar. Valentina miró a doña Elvira, no a él. ¿Usted quiere vender su casa, doña? La anciana apretó el rebozo sin responder. Mauricio golpeó la mesa con la palma. Claro que quiere. Está vieja, enferma y no entiende de oportunidades. Yo soy su hijo. Yo decido lo mejor. Valentina sintió el viejo impulso de callar para no empeorar las cosas, pero ese impulso ya no mandaba en ella. No, Mauricio, ser hijo no te convierte en dueño, a veces ni siquiera te convierte en alguien confiable. El primo abrió la boca, indignado por oficio. Doña Elvira cerró los ojos, como si aquella frase doliera y aliviara al mismo tiempo. La casa no se vende, dijo Valentina. Mauricio soltó una carcajada. ¿Y tú quién eres para decirlo? ¿La reina del trapeador? ¿La costurera con delirios de grandeza? Valentina abrió la carpeta Manila despacio. No había teatralidad en su gesto, y por eso pesó más. Sacó copias certificadas, recibos, constancias de pago, la escritura registrada. Los papeles hicieron sobre la mesa un sonido pequeño, pero a Mauricio le cambiaron la cara como si hubiera escuchado un trueno debajo de sus propios pies. Soy la propietaria legal, dijo ella. La frase no fue alta, pero dejó sin aire la habitación. El primo tomó los documentos, revisó una página, luego otra. Perdió color de forma muy profesional. Mauricio le arrebató las hojas. Esto es falso. No. Falso era decir que ibas a pagar las deudas de tu mamá mientras usabas el dinero para tu negocio. Falso era prometer que no la sacarías de aquí. Falso era llamarme inútil cuando yo estaba salvando el techo que tú querías vender. Doña Elvira comenzó a llorar sin ruido. Valentina quiso acercarse, pero la anciana levantó una mano, pidiéndole que terminara. Mauricio miró a su madre con rabia, no con preocupación. ¿Tú sabías? Ella sabía que la casa estaba en riesgo, respondió Valentina. Sabía que alguien tenía que hacer algo. Yo pagué los atrasos, cubrí el embargo pendiente y compré la propiedad con todo en regla. Doña Elvira vivirá aquí mientras quiera. Nadie la va a sacar. Ni tú, nadie. El primo abogado dejó los papeles sobre la mesa con una delicadeza nueva. Mauricio, esto está registrado. No hay mucho que discutir. Esa frase fue una traición burocrática y Mauricio la recibió como tal. Se volvió hacia Valentina con los ojos encendidos. Me robaste. No, Mauricio. Te quité la posibilidad de robarle a tu madre. Hay una diferencia enorme, aunque entiendo que desde tu lado se vea borrosa. Lucía no estaba allí, y Valentina agradeció eso. Algunas victorias saben amargas cuando se ganan frente a una familia rota. Mauricio dio un paso hacia ella, pero doña Elvira habló antes. Su voz salió débil, vieja, pero con una firmeza que nadie le había escuchado en años. Ya basta, hijo. Valentina no me quitó nada. Me dejó dormir. Mauricio se quedó inmóvil. La frase fue corta, casi doméstica, y sin embargo le arrancó su último argumento. Valentina sintió que algo dentro de ella se aflojaba.
No era triunfo, era duelo, porque salvar una casa no borra el dolor de haber tenido que salvarla de la propia sangre. Sebastián se enteró de la escena por Valentina esa tarde, sentado en el escalón de la casa, con una llave inglesa que ya nadie fingía necesitar. Ella le contó lo esencial sin adornos, mirando al frente. Él escuchó en silencio, y cada detalle lo golpeó con una mezcla de admiración y vergüenza. Valentina había movido cielo, tierra y recibos para proteger a una anciana. Él, con todos sus abogados, había sido incapaz de decir una verdad sencilla. No soy Diego. ¿Y ahora?, preguntó él. Valentina se frotó las manos, como si aún tuviera polvo de papel en los dedos. Ahora voy a separarme legalmente. No quiero vivir atada a un hombre que usa la vergüenza como herramienta. Ya lo decidí. Sebastián sintió un alivio que le dio culpa. No tenía derecho a alegrarse de un matrimonio roto, aunque aquel matrimonio llevara tiempo siendo una ruina con fachada. ¿Necesitas ayuda?, dijo. Ella lo miró de lado. Necesito café, paciencia y que no me hablen como si fuera tonta. Empieza por lo barato. Durante los días siguientes, Diego estuvo allí de maneras pequeñas. Cuidó a Lucía mientras Valentina iba a una asesoría legal gratuita. Intentó preparar arroz y produjo una masa blanca que la niña observó con genuina preocupación científica. ¿Esto se come o se resana con esto una pared?, preguntó Lucía. Sebastián miró la olla como si lo hubiera traicionado. Valentina, al volver, se rió tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Esa risa le hizo más daño a la mentira que cualquier acusación. También arregló la silla coja, aunque para lograrlo vio 4 tutoriales y llamó en secreto al jefe de mantenimiento de una de sus torres, quien recibió la consulta como quien escucha a un rey preguntar cómo se hierve agua. Cuando la silla quedó firme, Lucía la probó con solemnidad. Aprobado. Ya no parece trampa para visitas. Sebastián inclinó la cabeza como si recibiera una condecoración. Valentina lo miró desde la cocina, y por un segundo su mirada fue tan suave que él casi confesó todo. Pero no lo hizo. La cobardía no siempre se presenta con temblores. A veces se viste de prudencia. Sebastián se decía que esperaba el momento correcto, que Valentina estaba atravesando demasiado, que una verdad así podía romper la confianza recién nacida. Todas eran razones razonables, y por eso mismo peligrosas. Las mentiras más duraderas no sobreviven porque sean fuertes, sino porque aprenden a hablar con voz sensata. Cada día que pasaba, Diego era más querido, y Sebastián más culpable. Valentina empezó a notar detalles imposibles de barrer bajo la alfombra. Diego sabía leer contratos con una precisión que no combinaba con su supuesta vida de técnico. Una vez corrigió de memoria una cláusula de arrendamiento, y luego fingió que un amigo abogado se la había explicado. Otra tarde, un guardia del edificio se puso pálido al verlo y casi dijo señor, antes de tragarse la palabra. Diego lo fulminó con una mirada tan rápida que Valentina no alcanzó a probar nada, pero sí a guardar la sospecha. El detalle más absurdo llegó en una papelería. Valentina necesitaba imprimir documentos para su separación, y Sebastián insistió en pagar. La cuenta fue mínima. Él sacó un billete grande, demasiado grande, como si estuviera comprando la papelería junto con las grapas. La muchacha del mostrador lo miró encantada. Valentina le arrebató el billete y puso monedas exactas. ¿Tú entiendes el concepto de cambio?, susurró. Sí, no parece. Pareces de esos que creen que una moneda es decoración histórica. Sebastián intentó reír, pero la tensión se le quedó en los hombros. Valentina lo observó con más cuidado. Diego, ¿de verdad eres el técnico? Él sostuvo su mirada. Había una salida allí. Una puerta, pequeña pero real. Podía cruzarla. Aceptar el enojo, perderla quizás, pero perderla limpiamente. En cambio, escuchó su propia voz responder. Sí. Su mentira cayó entre los dos sin hacer ruido. Valentina asintió despacio. No le creyó del todo, y eso fue peor, porque él lo supo. La revelación llegó por un encargo de costura. Una empresa solicitó arreglos urgentes para uniformes ejecutivos y batas de recepción. Pagaban bien, y Valentina no estaba en posición de rechazar trabajo honrado solo porque le dolieran los párpados. La dirección la llevó al edificio central del Grupo Alcázar, una torre de cristal, donde hasta las plantas parecían tener contrato indefinido.
Valentina entró con una bolsa de prendas al hombro, la blusa sencilla y la espalda recta. En los lugares ricos, caminar sin pedir perdón ya es una forma de resistencia. La recepcionista la mandó al piso 24. Valentina subió en un elevador tan silencioso que le dio desconfianza. No vibraba, no olía a cables, no tenía marcas de manos infantiles en los espejos. Al abrirse las puertas, encontró un pasillo amplio, alfombra gris, paredes de vidrio y personas que caminaban rápido con carpetas contra el pecho. Todo parecía diseñado para que nadie recordara que afuera existían puestos de tacos, camiones llenos y mujeres contando monedas frente a una farmacia. Se detuvo frente a una sala de juntas buscando a la encargada del pedido. Entonces lo vio. Diego estaba de pie al otro lado del cristal, pero Diego no existía allí. El hombre frente a ella llevaba un traje oscuro, impecable, la espalda derecha, el rostro serio. Hablaba y todos escuchaban. Un ejecutivo le acercó una carpeta. Otro asintió con respeto casi militar. En la pantalla al fondo aparecía su nombre, Sebastián Alcázar, presidente ejecutivo. Valentina no necesitó que nadie le explicara nada. El mundo no se cayó. Eso habría sido demasiado dramático y, además, Valentina tenía una bolsa pesada en el hombro. Solo sintió que algo dentro de ella se quedaba muy quieto, como si su corazón, por dignidad, hubiera decidido no hacer escándalo en oficina ajena. Sebastián giró la cabeza en ese instante y la vio. La frase que estaba diciendo murió en su boca. Por primera vez desde que Valentina lo conocía, no pareció poderoso, pareció atrapado. Un asistente abrió la puerta. Señor Alcázar, la proveedora de uniformes está aquí. La palabra proveedora terminó de clavar la escena. Valentina entró sin mirar a Sebastián, dejó las prendas sobre una silla, sacó la factura y se la entregó a la encargada con manos firmes. Sebastián dio un paso hacia ella. Valentina, su nombre en la voz verdadera de él sonó distinto, más grave, más culpable. Ella lo miró entonces. No había lágrimas, eso lo asustó más. Así que Diego era mantenimiento, dijo ella. Suave. Nadie en la sala entendió, pero todos sintieron que debían desaparecer. Sebastián pidió que salieran. Los ejecutivos obedecieron con una rapidez que confirmó todo lo que faltaba. En segundos, la sala quedó vacía y demasiado elegante para el dolor que iba a contener. Valentina se quedó de pie, sin soltar su bolsa. Sebastián parecía buscar una frase digna, pero las frases dignas suelen esconderse cuando uno más las merece. Quería decírtelo, empezó él. Valentina levantó una mano. No empieces por ahí. Esa frase es para gente que todavía cree que el tiempo se puede doblar a su conveniencia. Sebastián cerró la boca, ella respiró despacio. He conocido pobres, crueles y ricos decentes, aunque estos últimos se esconden bastante bien. Me duele que tú supieran bastante bien. Me duele que tú supieras mi vida, mis deudas, mi hija, mi cansancio, y yo no supiera ni tu nombre. Sebastián sintió que cada palabra le quitaba algo que él había querido conservar sin pagar el precio. Al principio pensé que si sabías quién era, me tratarías distinto, dijo. La explicación salió pequeña, insuficiente. Valentina lo miró con tristeza, y esa tristeza sí le rompió algo. Entonces decidiste tratarme tú distinto primero. Me dejaste confiar en alguien que no existía. Comiste en mi mesa con otro nombre. Dejaste que mi hija te creyera. Eso no fue miedo, Sebastián. Fue egoísmo, con buena educación. Él bajó la mirada. En esa sala, donde había despedido directores, cerrado tratos y ordenado el destino de edificios enteros, no pudo defenderse de una mujer con una factura en la mano. Porque no había defensa. Había razones, sí, pero las razones no limpian una mentira cuando alguien ya la sostuvo contra el pecho. Lo siento, dijo. Valentina asintió apenas. Yo también, porque por un rato pensé que había encontrado a alguien sencillo. Y resulta que encontré a un hombre poderoso, jugando a no serlo. El golpe fue exacto. Sebastián quiso acercarse, pero ella retrocedió un paso. No necesitó más. Él entendió que su presencia, esa que en otros lugares abría puertas, allí cerraba una. No busques a Lucía, dijo Valentina. No vayas a mi casa. No arregles nada por debajo de la mesa. No mandes dinero, ni favores, ni abogados, ni flores con tarjetas tristes. Ya tuve suficientes hombres decidiendo que era mejor para mí. No necesito otro, aunque tenga mejor traje. Valentina, por favor. No, Sebastián, el problema no es tu dinero. Es que entraste a mi vida por la puerta de servicio y resultaste ser dueño del edificio.
La frase quedó flotando entre ellos. Brutal precisamente porque era cierta. Ella tomó su copia de la factura firmada y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo sin voltearse. Diego me caía bien. Tú todavía no sé quién eres. Luego se fue, con la misma calma con la que algunas personas sobreviven a los derrumbes. Sebastián no la siguió. Tal vez por respeto, tal vez porque las piernas no le respondieron. Se quedó en la sala vacía, mirando la puerta cerrada. Afuera, sus empleados fingían trabajar sin mirar demasiado, esa cortesía nerviosa que se ofrece a los poderosos cuando sangran en público. Él vio su reflejo en el cristal. Traje perfecto, reloj caro, postura intacta, todo lo que lo había protegido durante años, todo lo que acababa de dejarlo completamente solo. Valentina llegó a casa antes de la hora habitual. Lucía estaba coloreando en la mesa. Al verla entrar, levantó la cabeza. «Te fue mal con los señores de los uniformes». Valentina dejó la bolsa en el suelo y se sentó. No lloró todavía. No quería que su hija creyera que la verdad siempre llega para destruir. «Diego no se llama Diego», dijo con cuidado. Lucía frunció la nariz. «¿Entonces cómo se llama?» «Sebastián. Y es el dueño de muchas cosas». La niña pensó un momento. «También de sus mentiras». Valentina cerró los ojos. Esa pregunta sí encontró el centro de la herida. Abrazó a Lucía, no para esconderse, sino para recordar lo único que no podía permitirse perder, la claridad. «Sí, mi amor. De esas también». Esa noche no cocinó. Comieron pan tostado, queso y silencio. A veces una casa cálida también necesita quedarse callada para acomodar el dolor. Valentina guardó el número de Sebastián bajo otro nombre en su teléfono. No contestar. Fue una medida simple, imperfecta, humana, por ahora suficiente. Mientras tanto, Sebastián regresó a su penthouse en el asiento trasero de su camioneta. El chofer no preguntó nada. Los buenos empleados saben cuándo el silencio vale más que el salario. Al entrar, las luces se encendieron automáticamente, el aire estaba a la temperatura exacta, la cena esperaba servida. Todo funcionaba. Todo obedecía, y por eso mismo todo parecía burlarse de él. Sebastián dejó las llaves sobre la mesa, se quitó el saco y comprendió que su riqueza no podía comprar lo único que acababa de romper. Se acercó al ventanal. Abajo, la ciudad brillaba con miles de vidas que él había mirado siempre desde arriba. En alguna de esas calles, Valentina estaría cerrando una puerta para proteger a su hija de él. No de su fortuna ni de su apellido, sino de su manera cobarde de querer ser amado sin arriesgarse a ser conocido. Sebastián apoyó la frente contra el vidrio frío. Por primera vez en años, no pensó en cómo recuperar el control. Pensó en el daño que había causado al intentarlo. Sebastián descubrió aquella noche que el silencio también puede hacer ruido. Su penthouse estaba en el piso 32, donde la ciudad parecía una maqueta obediente, y las tormentas se veían bonitas porque no mojaban los zapatos. Antes le gustaba esa distancia. Le daba la ilusión de estar a salvo de lo vulgar, de lo imprevisible, de la gente que pedía demasiado. Pero esa madrugada, frente al ventanal, comprendió que no vivía arriba de la ciudad, vivía fuera de ella. La cena se enfrió sobre la mesa de mármol. Era un filete perfecto, verduras cortadas con geometría y una salsa cuyo nombre probablemente necesitaba pasaporte. Sebastián no tocó nada. Abrió el refrigerador y vio el recipiente vacío donde había guardado el arroz de Valentina días atrás. «Qué ridículo», pensó. Un hombre que podía comprar restaurantes completos extrañaba arroz frío en un bote de plástico. Pero la nostalgia casi siempre es ridícula. Por eso llega hasta donde el orgullo no cabe. Tomó el teléfono y llamó a Valentina, una vez, dos. La tercera llamada entró directo al buzón. No dejó mensaje. ¿Qué iba a decir? «Hola, soy el hombre que fingió ser pobre para sentirse querido sin entregar verdad a cambio». Hasta él, con su habilidad para pulir discursos, sabía que no había versión elegante de eso. Luego pensó en mandar flores. Canceló la idea antes de abrir la aplicación. Las flores eran bonitas, sí, pero también cómodas, y él ya había hecho demasiado desde la comodidad. A las 6 de la mañana estaba vestido para trabajar, aunque no había dormido. En el espejo seguía apareciendo Sebastián Alcázar. Mandíbula firme, traje impecable, reloj caro, mirada de hombre que sabe exactamente dónde poner una firma. Por dentro, sin embargo, llevaba el desorden de una cocina pequeña,
después de cenar con niños. Se dio cuenta de que la culpa no lo volvía humilde automáticamente, solo lo dejaba incómodo. La humildad, sospechaba, iba a requerir algo peor: práctica. En la oficina, nadie mencionó a la proveedora de uniformes que había salido con la espalda recta y los ojos heridos. Los ejecutivos eran expertos en olvidar escenas humanas dentro de salas caras. Sebastián abrió la junta con una instrucción que nadie esperaba. Quiero revisar todos los contratos del personal de limpieza, mantenimiento y proveedores externos. Hoy, un director intentó sonreír. ¿Hubo alguna queja formal? Sebastián lo miró. No. Hubo una realidad que hemos decidido no mirar. Eso es peor. La revisión fue incómoda. Descubrieron turnos partidos, pagos retrasados por intermediarios, equipo de seguridad insuficiente, supervisores que descontaban horas por errores mínimos y cláusulas redactadas para cansar a quien quisiera reclamar. Sebastián escuchó cada informe con una vergüenza silenciosa. Durante años había exigido edificios impecables, oficinas brillantes, baños sin una gota fuera de lugar. Nunca preguntó cuánto costaba esa limpieza en rodillas, pulmones y madrugadas. La riqueza, cuando no se mira de cerca, se parece demasiado a la inocencia. Corrijan los contratos, ordenó. Pago directo, seguro médico básico, transporte nocturno, protocolos de emergencia y auditoría externa. Eso elevará costos, dijo alguien. Sebastián soltó una risa breve, sin alegría. ¡Qué tragedia! Tendremos que sobrevivir con márgenes un poco menos obscenos. Nadie rió, porque no sabían si era broma o amenaza. La verdad era que Sebastián tampoco. Lo único claro era que no lo hacía para que Valentina lo aplaudiera. Ella ni siquiera estaba allí. Precisamente por eso, quizá empezaba a servir de algo. Durante la tarde recibió un sobre de recursos humanos con la factura de Valentina ya pagada por el encargo de uniformes. La miró como si fuera una carta de despedida. Su nombre completo aparecía en letra sencilla: Valentina Ríos. Ningún título, ninguna empresa grande, ningún apellido diseñado para abrir puertas. Solo un nombre que él había tenido en la boca mientras escondía el suyo. Guardó la factura en un cajón y volvió a sacarla 10 minutos después. La culpa, muy poco profesional, no respetaba horarios de oficina. Su asistente, Mariela, entró con una carpeta y una prudencia que ya no alcanzaba a disimular curiosidad. Señor, hay una florería esperando confirmación para un pedido. Sebastián frunció el ceño. No hice ningún pedido. Su madre lo hizo a su nombre. Dijo que una mujer molesta siempre necesita flores blancas. Sebastián cerró los ojos. La señora Alcázar tenía un talento antiguo para convertir cualquier incendio emocional en decoración. Cancélalo. Y si mi madre llama, dígale que las mujeres molestas necesitan respeto, no centros de mesa. Mariela no sonrió, pero sus ojos sí. Entendido. Sebastián volvió al ventanal de su oficina. Antes miraba desde allí como quien inspecciona un imperio. Ahora solo veía ventanas ajenas, vidas que no conocía, personas que quizá limpiaban sus pisos, cosían sus uniformes, cuidaban hijos enfermos, y aún así no mentían para sentirse especiales. Se preguntó en qué momento confundió estar solo con estar por encima. No encontró una fecha exacta. Los hombres como él no caen de golpe, se elevan demasiado y un día ya no oyen a nadie. Valentina recibió esa semana 3 mensajes de números desconocidos. No los abrió. También recibió un depósito correcto por el trabajo de uniformes, sin extra, sin bono, sin gesto disfrazado. Eso la alivió y la irritó al mismo tiempo. Sebastián había aprendido una instrucción básica: no comprar perdón. Bien por él. Pero aprender una instrucción no reconstruía una confianza. En su cocina, mientras cosía el cierre de un vestido, Valentina se repitió que extrañar a alguien no era una orden para volver. Lucía preguntó por Diego solo una vez. Estaba haciendo tarea de ciencias y dibujó un elevador con cara triste. ¿Sebastián era malo?, preguntó. Valentina dejó la aguja. Esa era la clase de pregunta que las madres quisieran responder con manual, pero los manuales nunca están cuando la infancia abre los ojos. No sé si malo, mi amor. Hizo algo malo. No es lo mismo, pero tampoco se borra. Lucía pensó un momento. Entonces está reprobado, pero puede hacer extraordinario. Valentina casi sonrió. Mauricio, por supuesto, eligió aparecer cuando menos falta hacía. Llegó a la casa de doña Elvira exigiendo hablar con Valentina, acusándola de manipular a su madre y de arruinar a la familia.
Doña Elvira, sentada en su sillón, lo dejó hablar hasta que se cansó de respirar veneno. La familia no se arruinó cuando Valentina firmó papeles, dijo al fin. Se arruinó cuando tú empezaste a tratar el cariño como propiedad. Mauricio se quedó helado. Una madre puede tardar años en decir una verdad, pero cuando la dice, suele venir con intereses. Valentina inició formalmente la separación. Lo hizo en una oficina pequeña, con ventilador ruidoso y una abogada pública que tenía ojeras de heroína sin estatua. Firmó documentos, respondió preguntas y sintió miedo, claro. La libertad también asusta cuando una ha vivido demasiado tiempo midiendo palabras. Pero al salir, con Lucía tomada de la mano, respiró distinto. No feliz todavía, no ligera, solo un poco más suya. Y para una mujer que había sido llamada inútil, eso era una victoria silenciosa. Sebastián supo por Mariela que Valentina había presentado papeles de separación. No preguntó cómo lo sabía. En las empresas grandes la información circula con zapatos blandos. Su primer impulso fue recomendar al mejor despacho familiar de la ciudad. Su segundo impulso, más lento y menos arrogante, fue no hacerlo. Valentina no le había pedido salvación, así que buscó otra forma de reparar sin invadir. Llamó a la abogada pública y ofreció financiar, de manera institucional y transparente, un programa de asesoría legal gratuita para mujeres cuidadoras y trabajadoras independientes, sin nombres, sin condiciones. Esa noche fue a ver a doña Elvira. No llegó con camioneta al frente ni con escoltas. Se bajó 2 cuadras antes, llevando una bolsa de pan que compró él mismo y probablemente mal, porque eligió conchas demasiado caras de una panadería artesanal, donde la pobreza no tenía permiso de entrada. Doña Elvira lo recibió en la sala con una mirada que atravesó el traje, el apellido y la vergüenza. Usted es el mentiroso, dijo. Sebastián bajó la cabeza. Sí, señor. No intentó caerle bien. Eso fue lo primero inteligente que hizo. Se sentó en la silla que ella señaló y mantuvo las manos quietas sobre las rodillas. Doña Elvira lo miró largo rato. Valentina no necesita que la salven. Ya se salvó muchas veces sola. Sebastián sintió que la frase le acomodaba el alma a golpes. Lo sé, tarde pero lo sé. Entonces no llegue con cara de príncipe arrepentido. Esos cansan. Si quiere pedir perdón, aprenda primero a no estorbar. Sebastián asintió. Doña Elvira aceptó una concha, la partió con cuidado y agregó, sin mirarlo, la niña lo quería. Eso es lo más grave. A un adulto se le puede decir que fue tonto por confiar, pero a una niña no. Sebastián cerró los dedos. Voy a hablar con ella solo si Valentina lo permite. Más le vale. Porque Lucía tiene lengua filosa y memoria de elefante. Por primera vez esa noche, Sebastián dejó salir una sonrisa breve. Doña Elvira no se la devolvió, pero tampoco lo echó. Valentina se enteró de la visita por la propia doña Elvira, que no sabía guardar secretos cuando le pareció útil. Vino el señor del traje, dijo por teléfono. No lloró, pero traía cara de haber dormido en una culpa. Valentina siguió doblando ropa. ¿Y usted qué le dijo? Que no se hiciera el héroe, bien, y que compró pan de rico, carísimo y sin chiste. Valentina soltó una risa involuntaria, pequeña, traicionera. Luego se quedó seria, porque hasta la risa podía doler cuando venía de un recuerdo bonito. 2 días después, Sebastián recibió permiso para ver a Lucía en el parque, con Valentina presente y a distancia suficiente para que nadie confundiera aquello con reconciliación. Lucía llegó con los brazos cruzados y una seriedad de jueza diminuta. Mi mamá dice que te puedo escuchar, no perdonar. Tu mamá tiene razón, respondió Sebastián. ¿Por qué mentiste? Él respiró hondo. Podía suavizarlo. Podía decir que fue complicado. No lo hizo, porque tuve miedo de que si sabían quién era, me trataran distinto. Y porque fui egoísta. Lucía lo estudió con los ojos entrecerrados. Eso fue tonto. Sí, muy tonto, tonto con traje. Sebastián aceptó el golpe con solemnidad. También, la niña miró hacia su madre, que fingía observar una jacaranda con demasiado interés. Mi mamá no es pobre por no tener dinero. Tú sí parecías pobre cuando no tenías verdad. Sebastián sintió que algo se le quebraba con una precisión casi limpia. Tienes razón, dijo. Lucía no sonrió, pero bajó un poco los brazos. En lenguaje infantil eso era un tratado de paz preliminar. El día de la disculpa llegó sin música ni lluvia dramática. Sebastián llamó una sola vez. Valentina contestó después de varios tos. ¿Qué necesitas? Pedirte perdón.
en persona, sin regalos, sin abogados, sin sorpresas. Si no quieres, lo entiendo. El silencio al otro lado fue largo. Sebastián no lo llenó. Por primera vez dejó que una mujer decidiera el tamaño de la puerta. Mañana, dijo ella al fin, a las 6. En mi casa, no llegues con chofer hasta la entrada. Llegó caminando, con camisa sencilla y las manos vacías. Eso último le costó más de lo que esperaba. Los hombres ricos suelen sentirse desnudos sin algo que ofrecer. Una botella, un ramo, una solución, una promesa con sello. Sebastián tocó la puerta y esperó. No traje nada, dijo él, como si confesara. La niña miró sus manos. Bien, tenemos vasos. No necesitamos floreros. Valentina apareció detrás de ella. No sonrió. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. La cocina seguía siendo pequeña. La mesa estaba cubierta por manteles a medio coser, una tarea escolar y una taza con una grieta en el borde. Sebastián se sentó en la silla que Valentina le indicó, la misma que antes había arreglado. Le pareció justo que la silla ya no cojeara, y él sí. Doña Elvira estaba allí también, seria, con las manos cruzadas sobre el bastón. Lucía ocupó un rincón con su cuaderno, fingiendo dibujar mientras escuchaba todo. Nadie iba a regalarle privacidad al hombre que había usado una mentira para entrar. «Habla», dijo Valentina. No fue cruel, fue claro. Sebastián apoyó los antebrazos sobre la mesa y miró primero a ella, luego a Lucía, luego a doña Elvira. «Me llamo Sebastián Alcázar. Soy dueño del edificio donde nos quedamos atrapados, del grupo que contrató tus uniformes, y de muchas cosas que durante años creí importantes. Me presenté como Diego porque me gustó que no supieras quién era. Me gustó demasiado, y en vez de decir la verdad, preferí conservar esa comodidad». Valentina no se movió. Sebastián continuó, obligándose a no adornar. «No mentí para protegerte, no mentí porque fuera necesario. Mentí porque tenía miedo de que me vieras como los demás, y porque pensé más en mi miedo que en tu derecho a elegir con información completa. Dejé que me abrieras tu casa, que Lucía confiara en mí, que doña Elvira me hablara sin saber quién estaba sentado frente a ustedes. Eso fue una traición, no romántica, no complicada, una traición». El silencio se apretó en la cocina. Afuera pasó un vendedor gritando pan caliente, como si el mundo no entendiera de momentos graves. Sebastián agradeció ese ruido absurdo, lo mantuvo en la tierra. «He cambiado contratos en mi empresa, revisado abusos, creado apoyos legales. Pero no vine a cobrarte eso como mérito. Debí hacerlo antes, aunque nunca me hubieras conocido. No te estoy pidiendo que me perdones porque hice cosas buenas. Las cosas buenas no cancelan el daño que uno eligió causar». Doña Elvira bajó la mirada. Lucía dejó de dibujar. Valentina sostuvo la taza con ambas manos. «¿Y qué quieres?», preguntó ella. Sebastián tragó saliva. Esa era la pregunta peligrosa. Antes habría respondido con una meta, un plan, una adquisición emocional. Ahora solo podía decir la verdad. «Quiero estar en tu vida, si algún día tú quieres, pero no vine a exigir lugar. Vine a decir que lo que hice estuvo mal aunque nunca vuelvas a abrirme la puerta. Vine porque te debía una verdad sin premio». Valentina cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había dolor, pero también una calma feroz. «Yo te quise», dijo. Sebastián sintió que aquellas 3 palabras no eran regalo, sino evidencia. «Quise, a Diego, o a la parte de ti que me mostraste con ese nombre. Y eso me da rabia porque no sé cuánto era real. Me hiciste dudar de mis propios recuerdos. De mi mesa, de mis risas, de la confianza de mi hija. Eso no se arregla porque vengas a hablar bonito». «Lo sé», dijo él. «No, Sebastián, todavía no lo sabes completo. Lo vas a saber cuando quieras venir y yo diga que no. Cuando Lucía pregunte algo y no tengas derecho a responder. Cuando hagas un cambio bueno y nadie te aplauda. Cuando entiendas que esperar también es consecuencia». Él asintió despacio. Cada frase era una puerta que no se abría, pero al menos era una puerta verdadera. «Lo acepto». Valentina lo miró con una tristeza menos furiosa. «Más te vale, porque no tengo energía para educar a otro hombre adulto». Lucía levantó la mano como si estuvieran en clase. «Yo tengo una condición». Valentina la miró. «Lucía, es importante». Sebastián giró hacia ella con seriedad. «Te escucho». La niña señaló su cuaderno. «Si algún día vuelves a venir, tienes que decir la verdad siempre, aunque sea fea, y tienes que aprender a escoger pan normal, porque el de rico sabe a servilleta dulce».
Doña Elvira soltó una tos sospechosamente parecida a una risa. Sebastián inclinó la cabeza. Acepto las dos condiciones. No hubo abrazo, no hubo beso, no hubo perdón envuelto en música. Sebastián se levantó cuando Valentina lo indicó y caminó hacia la puerta con las manos todavía vacías. Antes de salir, ella dijo su nombre. No Diego, Sebastián. Él se volvió. Gracias por decir que vuelva a confiar, pero era lo mínimo que merecíamos. Él asintió, sí, lo era. Bajó las escaleras sin escolta, sin certeza, sin triunfo. Extrañamente, también sin máscara. Valentina cerró la puerta y se apoyó contra ella. Lucía se acercó, tomó la mano. ¿Estás triste? Sí, mi amor. ¿Pero triste como final o triste como pausa? Valentina miró la cocina, la mesa, la vida pequeña que seguía allí, llena de grietas y calor. Acarició el cabello de su hija. Todavía, no sé. Doña Elvira desde la silla murmuró con sabiduría cansada. Las pausas también sirven para respirar. Y aquella noche, por primera vez desde la revelación, Valentina suspiró sin sentir que se rompía. Sebastián volvió caminando varias cuadras antes de pedir un taxi común. No quería la camioneta, ni el chofer, ni el cristal oscuro que lo separaba del mundo. En el asiento trasero, con el olor a vinil y perfume barato, miró sus manos vacías. No había recuperado a Valentina. No había sido absuelto. No había ganado nada que pudiera anotar en un informe. Y sin embargo, por primera vez en semanas, sintió que había dado un paso en dirección correcta. Pequeño, insuficiente, pero verdadero. Valentina no perdonó a Sebastián al día siguiente, tampoco al otro, ni el martes ni el viernes en que Lucía preguntó si los adultos podían repetir año por mentirosos. La vida, que no tiene sentido dramático cuando una lo necesita, siguió pidiendo cuentas, uniformes, medicina, tortillas y paciencia. Valentina cosía hasta tarde, llevaba a Lucía a la escuela, visitaba a doña Elvira y aprendía algo difícil. Se puede extrañar a alguien y aún así no abrirle la puerta. Sebastián cumplió su parte más complicada, no insistir. Para un hombre acostumbrado a que las cosas sucedieran porque él las ordenaba, quedarse quieto era casi una enfermedad. Escribió mensajes que no envió. Compró pan que terminó comiendo solo, y pasó varias noches mirando su teléfono como si el aparato fuera a desarrollar misericordia. Pero no apareció sin permiso. No usó contactos, no preguntó por ella a escondidas. La primera reparación fue esa, dejar de convertir su deseo en una urgencia para los demás. En la empresa, los cambios empezaron a incomodar a muchas personas. Eso era buena señal. Cuando una mejora no molesta a nadie, quizás solo cambió el color del cartel. Sebastián eliminó intermediarios abusivos, subió pagos, creó transporte nocturno y obligó a sus directores a escuchar a trabajadoras de limpieza, técnicos y costureras proveedoras. Algunos ejecutivos fingieron entusiasmo con la alegría de quien abraza un cactus. Sebastián los observó sin piedad. Por primera vez, la incomodidad de los poderosos le pareció menos urgente que el cansancio de los invisibles. Mariela, su asistente, fue la primera en decirle algo que no estaba en ningún reporte. Señor, usted está distinto. Sebastián no levantó la vista de los documentos. Peor, más humano. Pero no se emocione, todavía asusta a contabilidad. Él soltó una risa breve. Antes habría tomado ese comentario como insolencia. Ahora lo guardó como un síntoma favorable. El poder no había desaparecido de su vida, ni tenía que hacerlo. Lo que empezaba a cambiar era el uso que hacía de él. Valentina se enteró de algunos cambios por otras trabajadoras. Una señora del turno nocturno le contó que ahora había transporte seguro. Un técnico dijo que por fin les dieron equipo decente. Nadie mencionó su nombre como causa, y eso le permitió escuchar sin levantar defensas. Le molestó sentirse orgullosa. Le molestó más sentir alivio. Sebastián estaba haciendo lo correcto, y lo correcto no la obligaba a volver. Esa distinción, pequeña y enorme, la sostuvo cuando el corazón intentó negociar en voz baja. La separación de Mauricio avanzó con menos elegancia de la que él habría querido, y más firmeza de la que Valentina había imaginado. Él intentó presentarse como víctima de una esposa ambiciosa, pero los documentos tenían una virtud que a muchos hombres les falta. No se dejaban intimidar por el tono. La casa de doña Elvira quedó protegida legalmente. Mauricio no podía venderla, hipotecarla ni usarla como amenaza. Valentina no sonrió al escuchar la resolución.
Solo respiró como alguien que deja una piedra en el suelo. Mauricio la esperó afuera de la oficina una tarde. Llevaba la camisa arrugada y el orgullo peor. ¿Estás feliz?, preguntó. Valentina miró el tráfico antes de responder. Estoy tranquila. No es lo mismo, pero se parece más a la felicidad que lo que tuve contigo. Él apretó la mandíbula. Te crees mucho porque tienes una casa vieja. Ella negó despacio. No, Mauricio, me creo suficiente porque ya no necesito convencerte de verlo. Luego caminó hacia la parada del camión sin mirar atrás. Doña Elvira lloró cuando Valentina le explicó que seguiría viviendo en su casa sin miedo. La anciana tomó sus manos y las apretó con fuerza sorprendente. Yo debí defenderte antes, dijo. Valentina sintió ternura y cansancio, dos primas que suelen visitarse. Usted también tenía miedo, doña. Pero tú tenías más razones y aún así caminaste. Valentina no supo qué contestar. Algunas disculpas de los mayores llegan tarde, pero si llegan Limpique y Rodrigo, todavía pueden abrir una ventana. Lucía celebró la seguridad de la casa con un dibujo nuevo. Esta vez pintó una fachada amarilla, un jardín pequeño y 3 figuras, ella, su mamá y doña Elvira. Luego agregó una cuarta figura en lápiz, sin colorear. Valentina la miró. ¿Y ese quién es? Lucía encogió los hombros. Todavía no sé si entra, está en evaluación. La figura tenía traje, pero también llevaba una bolsa de pan. Valentina fingió no notar el detalle. Las madres son expertas en respetar silencios dibujados. Semanas después, Sebastián pidió permiso para asistir a la exposición escolar de Lucía. Valentina aceptó porque la niña quería mostrar su maqueta, no porque ella estuviera lista para otra cosa. Él llegó con camisa sencilla, sin escolta, y con una bolsa de pan dulce de una panadería común, recomendada por Mariela después de una intervención casi institucional. Lucía revisó el contenido con rigor. Mejoraste. Todavía hay una concha aplastada, pero eso puede ser trauma del transporte. Sebastián aceptó la evaluación como si fuera auditoría financiera. La maqueta de Lucía se llamaba Casa sin gritones. Tenía paredes de cartón, ventanas azules y un patio donde un dragón dormía junto a un tanque de gas, detalle que alarmó a la maestra y enorgulleció a la niña. Sebastián se agachó para verla bien. Es una casa fuerte, dijo. Lucía lo observó. Por las reglas. Él asintió, serio. ¿Y cuáles son? No mentir, no gritar, no vender la casa de las abuelas y aprender a pedir perdón sin cara de mártir. Valentina escuchó desde un lado y tuvo que mirar hacia otro sitio para no sonreír demasiado. Sebastián no intentó buscar complicidad. No se acercó más de lo permitido, no tocó su brazo, no reclamó una recompensa emocional por portarse bien durante una hora. Eso, curiosamente, pesó. Había hombres que pedían medalla por no destruir nada. Sebastián estaba aprendiendo a estar sin invadir, y Valentina, que no era de piedra, aunque a veces le convenía parecerlo, empezó a notarlo. El taller nació primero como una mesa más grande. Valentina consiguió 3 clientas fijas, luego 5, luego una recomendación para confeccionar uniformes escolares. Usó la sala hasta que los rollos de tela amenazaron con desalojar a los muebles. Doña Elvira propuso usar un cuarto vacío de la casa antigua. Esa habitación solo guarda cajas y tristezas, dijo. Mejor que guarde trabajo. Valentina dudó, pero aceptó. La casa que había salvado empezaba a devolverle espacio, no como deuda, sino como tierra fértil. Sebastián ofreció ayuda una sola vez, con cuidado. Puedo recomendarte proveedores de tela, si tú quieres, sin intervenir, sin comprar, sin condiciones. Valentina lo miró largo rato. Estaban en el patio de doña Elvira, con Lucía persiguiendo una pelota y la anciana regando plantas que ya estaban bastante ahogadas. Puedes pasarme contactos, dijo al fin. Yo negocio. Él no discutió. Tú negocias. La respuesta fue simple, pero a Valentina le agradó más de lo prudente. A veces el respeto suena así, sin agregar nada. Negociar con proveedores grandes resultó divertido de una forma feroz. Valentina, que había regateado jitomates y defendido cuentas médicas, no se intimidó frente a vendedores con relojes brillantes. Sebastián la acompañó una vez, solo como observador, y terminó viendo cómo ella conseguía mejor precio que algunos compradores profesionales. Tiene talento comercial, murmuró él al salir. Valentina levantó una ceja. No, Sebastián. Tengo experiencia sobreviviendo. El talento es cuando te aplauden. La supervivencia es cuando nadie mira y aún así haces cuentas.
El taller recibió su nombre una tarde de lluvia, Casa Ríos. Lucía diseñó el letrero con letras torcidas y un dibujo de aguacate que nadie entendió, pero todos respetaron. Doña Elvira preparó Valentina colgó los primeros moldes y Sebastián llegó con una caja de herramientas prestada. Esta vez sí sabía usarla un poco. No mucho, tampoco exageremos. La redención tiene límites prácticos, pero instaló una repisa sin que se cayera, y Lucía le otorgó una calificación de 8, con posibilidad de mejora. La relación entre Valentina y Sebastián no volvió como una puerta abierta de golpe. Volvió, si es que esa era la palabra, como una planta desconfiada. Mensajes breves, cafés sin promesas, caminatas con Lucía. Una tarde en el mercado donde él por fin compró aguacates decentes y casi lloró de orgullo masculino. Valentina lo felicitó con moderación. No te emociones. Todavía te estafan con los mangos. Él sonrió. Ya no necesitaba parecer perfecto. Descubrirse torpe y querido era una experiencia peligrosa pero hermosa. Un domingo, Mauricio apareció por última vez en la casa de doña Elvira. No venía furioso, sino derrotado, que en él era casi el mismo traje pero más arrugado. Pidió hablar con su madre. Valentina se quedó cerca, no para controlar, sino para cuidar. Mauricio miró a doña Elvira y luego a la casa, como si recién entendiera que un techo no es una cuenta bancaria. Me equivoqué, dijo, con dificultad. No fue una disculpa completa, pero fue la primera frase honesta que Valentina le escuchó en años. Doña Elvira no lo abrazó enseguida, le tomó la mano, apenas. Equivoquése hacer una casa con ese error y obligar a otros a vivir dentro. Mauricio bajó la cabeza. Valentina sintió una paz extraña. Ya no necesitaba verlo destruizo, abiasbardo, para sentirse libre. Esa fue quizá la señal más clara de que había salido de verdad. Cuando alguien deja de ser tu centro, incluso su arrepentimiento ocupa menos espacio. Esa noche, Sebastián acompañó a Valentina a cerrar el taller. Lucía se había quedado dormida en casa de doña Elvira después de declarar que administrar adultos era agotador. La calle olía a tierra mojada. Valentina bajó la cortina metálica y se quedó con la llave en la mano. Nunca pensé tener algo mío, dijo. Sebastián la miró. No como dueño de edificios, sino como hombre que por fin entendía la diferencia entre propiedad y pertenencia. Te lo ganaste. Sí, respondió ella. Esta vez sí voy a aceptar esa frase. Caminaron despacio hasta la esquina. Sebastián no tomó su mano. Aunque quiso, Valentina lo notó porque las mujeres que han sido presionadas aprenden a reconocer también cuando alguien se contiene por respeto. Ella fue quien rozó sus dedos primero. No los entrelazó de inmediato. Solo dejó que el contacto existiera, pequeño, libre de testigos y de deudas. Sebastián respiró como si hubiera recibido algo inmenso. No voy a mentirte otra vez, dijo él. Valentina apretó apenas su mano. No hagas promesas grandes, haz verdades diarias. Eso hicieron, verdades diarias. Sebastián le contó de su madre distante, de su infancia llena de habitaciones grandes y conversaciones pequeñas, de su miedo antiguo a que lo quisieran solo por lo que podía dar. Valentina le contó de las noches en que pensó que aguantar era madurez, de la vergüenza que Mauricio le había metido en los huesos, de lo difícil que era confiar sin sentirse tonta. No se curaron en una conversación. Nadie se cura así, pero dejaron de esconder las heridas como si fueran delitos. Meses después, Sebastián vendió su penthouse. La noticia provocó un pequeño terremoto en revistas de negocios que no sabían explicar decisiones sin usar la palabra crisis. Compró un departamento más bajo, con ventanas que daban a una calle ruidosa y una cocina donde realmente cabían personas. No se mudó con Valentina. No todavía. Esa fue otra señal de crecimiento. Entender que amar una casa no significa invadirla con muebles caros. Aprendió a llegar, tocar, esperar y aceptar un hoy no, sin convertirlo en drama. Valentina amplió el taller con 2 mujeres más, ambas madres, ambas acostumbradas a que les pagaran tarde y les hablaran peor. En Casa Ríos cobraban justo, descansaban cuando lo necesitaban, y tenían una cafetera que doña Elvira vigilaba como si fuera altar. Sebastián ayudó con contratos claros, pero Valentina dirigía. Cuando un proveedor intentó hablarle a él en vez de a ella, Sebastián señaló a Valentina sin dudar. La dueña decide. Valentina no dijo nada, pero esa noche le sirvió la mejor porción de pastel. Lucía tardó más en rendirse, por principios.
Seguía llamándolo Sebastián con tono de inspectora y le hacía preguntas sorpresa. ¿Cómo te llamas? Sebastián Alcázar. ¿Qué fuiste? Un mentiroso. ¿Qué eres ahora? Él miraba a Valentina antes de responder. Alguien aprendiendo. La niña aceptaba eso con un gesto grave, hasta que un día, después de que él la ayudó a construir una maqueta nueva, sin pegarse los dedos con silicón, le dijo, «Puedes venir a mi festival del Día de Padres. No eres mi papá, pero empujas bien los columpios». Sebastián tuvo que mirar hacia otro lado. Valentina también. Hay frases pequeñas que hacen más daño que un juramento porque no intentan ser grandes. En el festival, Sebastián llegó con una camisa manchada de pegamento por ayudar en el taller, y aplaudió a Lucía como si estuviera recibiendo un premio internacional. La niña cantó desafinada, feliz y segura. Valentina, entre el público, sintió que algo antiguo dentro de ella dejaba de prepararse para la próxima humillación. Tal vez la paz era eso, no estar siempre lista para defenderse. El amor volvió sin espectáculo. Una noche, después de cenar en la cocina de Valentina, Sebastián lavó los platos mientras Lucía hacía tarea y doña Elvira criticaba una telenovela con autoridad moral discutible. Valentina lo miró moverse allí, algo torpe, algo concentrado, completamente fuera del mármol de su vida anterior. Él no parecía menos poderoso, parecía mejor ubicado, como si el mundo por fin tuviera proporciones humanas. Cuando él le pasó una taza mojada, ella la tomó y le dijo, «Quédate a tomar café». Él entendió que no hablaba solo de café. Aún así, no sonrió demasiado. Había aprendido a no asustar los milagros pequeños. «Me quedo», respondió. Lucía levantó la vista del cuaderno, pero sin roncar en el sillón. «La última vez parecías motocicleta triste». Doña Elvira soltó una carcajada abierta, de esas que limpian telarañas del pecho. Valentina se rió también. Sebastián aceptó la humillación doméstica con una felicidad tan sencilla que casi no la reconoció como propia. Un año después, la casa de doña Elvira tenía paredes recién pintadas, no lujosas, sino alegres. El taller ocupaba el cuarto del fondo y parte del patio. Lucía había pintado un mural con una casa, un dragón, 3 mujeres y un hombre sosteniendo una bolsa de pan. Esta vez el hombre estaba coloreado. Sebastián lo notó y se quedó mirándolo más de la cuenta. «No llores», advirtió Lucía. «La pintura no es contra agua». Él tragó saliva. «No estoy llorando». «Mentira, chiquita. Cuidado». Valentina salió al patio con harina en la mejilla y una bandeja de pan dulce barato. Sebastián había aprendido a comprarlo en la panadería correcta, a tomar camión sin bloquear la entrada, y a no pagar mangos como si fueran acciones. Todavía se equivocaba. Todavía quería resolver demasiado rápido algunos problemas. Todavía tenía silencios de hombre criado entre paredes frías. Pero ahora preguntaba, escuchaba y se quedaba incluso cuando no podía controlar el resultado. Para él, eso era casi una revolución. Doña Elvira, sentada bajo la sombra, miró a Valentina con una ternura que antes le daba miedo mostrar. «Esta casa se siente distinta», dijo. Valentina observó a Lucía corrigiendo a Sebastián sobre el uso correcto de los aguacates. «Porque ya nadie la usa como amenaza». La anciana asintió. «Y porque tú la llenaste de gente». Valentina sonrió despacio. Durante mucho tiempo había creído que una casa era seguridad. Luego aprendió que también podía ser memoria, límite, trabajo y elección. Sobre todo elección. Sebastián se acercó con 2 aguacates en la mano, orgulloso. «Estos están buenos». Lucía los examinó, presionando con respeto profesional. «Uno sí, el otro necesita terapia». Valentina se echó a reír, y Sebastián también. El sonido subió por las paredes, atravesó la cocina y salió al patio como una luz sencilla. No borraba las mentiras, ni los insultos, ni los años difíciles, pero los colocaba en otro lugar, detrás de una puerta que ya no mandaba. Al caer la tarde, Valentina se quedó junto a Sebastián en la entrada de la casa. Él no miraba la ciudad desde arriba ya. Miraba una calle común donde pasaban vendedores, niños en bicicleta y vecinos que saludaban sin saber cuánto había costado llegar a esa calma. «¿Estás feliz?», preguntó él. Valentina pensó en la palabra. La felicidad no era perfecta ni permanente. Era una cocina con voces, una hija segura, una anciana tranquila, un taller abierto y un hombre que había aprendido a decir la verdad sin exigir premio. «Estoy en casa», respondió ella. Sebastián sintió que esa frase valía más que cualquier contrato firmado en su vida.
No la abrazó como dueño de nada, sino como alguien invitado a quedarse. Valentina apoyó la cabeza en su hombro, y dentro de la casa Lucía gritó que nadie tocara el último pan porque ya tenía nombre. Doña Elvira respondió que los panes no se bautizan. La discusión siguió, absurda y cálida. Sebastián cerró los ojos. Por fin, el hombre que lo tenía todo encontró un lugar al que regresar.